Bueno, entonces el tema que tenemos hoy es el tema de la antropometría. La antropometría es una palabra que tiene dos partes. Antropo, que quiere decir hombres, y metría. y metría, que es medida. Entonces lo que vamos a hacer es tomarle las medidas a los hombres. A las mujeres también vale. Sí, entonces, es hombres en el sentido Pero general. bueno, especial, si es sí, chiquita. es genérico. Entonces podemos tomar hombres y mujeres. Bien, las medidas de antropometría normalmente se dividen en dos tipos de medidas. Lo que normalmente llamamos medidas estáticas y medidas dinámicas. Las medidas estáticas son cuando nosotros nos medimos estando quietos. Estando quietos, por ejemplo, podemos medir la estatura, estoy quieto, o la altura de mi hombro, estando quieto. Y las medidas dinámicas corresponden a los ángulos. Entonces yo podría decir qué tanto puedo abrir la pierna o cerrar la pierna, qué tanto puedo subir o bajar el brazo. Entonces son ángulos que yo puedo medir. Entonces las medidas dinámicas son las medidas de movimiento y las medidas estáticas las medidas quieto. Esas medidas, para eso tenemos una serie de aparatos que podemos utilizar para tomar las medidas. Mucha gente utiliza el metro de costurera para tomar las medidas y bueno, para la mayoría de la gente esto vale. Aunque teóricamente no son muy confiables, pero algunas personas lo pueden utilizar. Otras personas utilizan los flexómetros, o sea que los metros de obra también podrían funcionar para tomar medidas. Uno espera que alguien que construya estas medidas que están marcadas aquí están calibradas y podrían funcionar para tomar medidas. Pero cuando estamos haciendo estudios antropométricos, de una manera un poco más seria, utilizamos un equipo especializado que se llama un antropómetro. ¿Listo? Entonces nos vamos a sentar y vamos a mirar el antropómetro. Bien. Antropómetro. Entonces, el antropómetro es este equipo que tenemos aquí. Y este equipo que tenemos acá, entonces son unas barras que vienen calibradas y están divididas, en este caso, en 4 varillas. Ahora lo vamos a ensamblar, más unas reglas adicionales. Vamos a sacar la primera regla de estas. Y este equipo, que es como si fuera un calibrador gigante, tiene dos tipos de medidas. Vemos que la primera regla comienza marcando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aumenta hacia allá. Pero si yo le doy la vuelta, por otro lado dice 210, 208, 76 y comienza a reducir el número. Quiere decir que este equipo, este antropómetro, nos sirve para tomar dos tipos de medidas. Las medidas que están entre estas dos varillas y las medidas que están de esta varilla hacia abajo. Vamos a mirar ahorita cuáles son esas dos dimensiones que tenemos que medir. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, medir el largo de una mano, entonces vamos a colocar aquí una mano. Entonces yo tendría que decir, listo, quiero medir el largo de esa mano. Con el antropómetro lo que hacemos es que tomamos la medida desde la base de la muñeca al inicio, y en la ventana me está dando el valor 18.5, que sería el largo de la mano. Si yo quiero medir, por ejemplo, el largo de la palma, entonces coloco el largo de la palma, entonces vamos a medir desde la línea de muñeca hasta donde comienza la primera falange. Ese sería mi largo de palma de mano. En este caso tenemos 9.8 centímetros. El ancho de la mano, el ancho de la palma, es el ancho desde debajo del pulgar aquí, ancho de la palma, y entonces aquí tenemos 7.9, y el ancho total de la mano sería con la mano completa. Entonces aquí tendríamos la mano completa. ¿Listo? Ahí ya tenemos la mano completa, 10 centímetros. Esos valores son importantes para poder utilizarlos después cuando yo quiero tomar medidas, o alguna que yo desee saber. Por ejemplo, el largo de la pulgada, entonces de la palma. Entonces vamos a medir desde el índice hasta el pulgar.
Y entonces, hasta el meñique, del meñique al pulgar. Y le dio exactamente 20 centímetros, o sea que esa es una medida buenísima, Claro. ¿cierto? Porque yo sé que voy a medir algo, te digo 20, 40, 60, vea, esta mide 80 no, pero entonces centímetros. con mi mano no me rinde. Pero cada persona tiene que saber exactamente cuánto mide la parte del cuerpo que tenga. O sea, estas medidas pues son especialmente para cada uno. Entonces ya vimos que cuando lo utilizamos con la regla, que va del 1, comenzando desde el 1, puedo medir anchos que yo tengo aquí. Este me sirve para medir anchos. Cuando yo ensamblo la regla a lo largo, entonces ahora mi cero quedará en la otra punta. Entonces aquí tenemos que esta comienza aquí, 50 y... Aquí está este. 51, 52, ensambló, 50 y 103, 104, 156, 155. Entonces ahora el número que estoy marcando aquí, 2,10, corresponde a la distancia que hay desde la punta de abajo hasta aquí. ¿Listo? Entonces vamos a pararnos ahora en este instante. Bien, aquí tengo una base para dejar esta pieza en cero. No lo pongas en la tabla porque la tabla no Sí, 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 ya estoy solamente para llegar al cero. Solo la que no se caiga. Entonces ahora esta regla me va a servir para medir medidas desde el piso hasta la parte de arriba. ¿Listo? Entonces aquí podríamos medir, vamos a colocar aquí, entonces podríamos medir hay una cosa importante, y es que cuando nosotros tomamos medidas del cuerpo humano, se ha decidido que, por manera internacional, que todas las medidas las vamos a tomar por el lado derecho. Entonces yo aquí estaría mal, ¿listo? Todas las medidas por el lado derecho, excepto que haya alguna circunstancia en particular que nos la impide, pero en general es por el lado derecho. Entonces yo tengo que ser por el lado derecho y ya. Entonces vamos a medir las distancias por el lado derecho. Entonces en este caso, si estoy por el lado derecho, entonces aquí tendríamos la estatura de... En ese lado no lo puedes leer porque el 210 está a este lado. Entonces estoy leyendo la regla en este lado, ¿cierto? Entonces aquí me dice... 164.5 más o Sí, menos. exactamente. Entonces esa sería... Pero ese tendría unos 60 y la medida. Ahí está calibrado el equipo. Siempre ¿Listo? Aquí nosotros vamos a tomar medidas. Míralo. Yo quiero. Entonces, pero eso hay que tomarle nota. ¿Listo? Entonces tú te paras ahí, yo bajo el antropómetro, toco tu estatura. Por esa risa y que es ¿Cuánto? impresionante el número. ¿Estoy ahí? 156.5. Bueno, ahora, entonces vamos a hacer, quédate ahí y tomamos estas medidas. Entonces, hay una serie de medidas largas que es interesante tomarlas. Una es la medida de la altura, de estatura completa. Hay otro interesante que se llama alcance vertical máximo. Quiere decir que tú vas a estirar el brazo arriba y vamos a medir lo máximo que te alcance el brazo arriba. ¿Listo? Entonces, este sería el alcance vertical máximo. En este caso, 1,95, o sea que ahí sería lo máximo. Pero hay otra interesante que se llama vertical máximo con nacimiento, o sea, lo máximo donde te puedes agarrar de algo. ¿Listo? Vamos a sostener un lápiz. Sostén el lápiz. Agarra el lápiz como si fuera un tubo de buceta. Agárralo, levanta la mano. Y voy a medir la altura a ese punto. Quiere decir que esa sería la altura máxima donde yo podría colocar algo para que eso se pudiera sostener. Más arriba de eso, entonces aquí 1,88 sería tu altura máxima. Bien, ¿listo? Entonces ya tenemos alcance vertical máximo, bien derechita, altura total, altura a los ojos, es otra variable importante para nosotros, porque nosotros en muchos, por ejemplo, la vez pasada que estábamos mirando alturas de los árboles y cosas por el estilo, nos interesaba saber a qué altura iba a quedar el clinómetro porque era mi ojo a partir del cual miraba, entonces la altura de mi ojo es para mí importante, ¿listo? Los ojos de ella están a 1,45.
Otras variables importantes para mí entonces son la altura del hombro, entonces tenemos que medir cuál es la altura del hombro, ¿cierto? La altura del codo, entonces vas a doblar el brazo, pero bájalo sin doblarlo, solamente aquí. Así, eso. Entonces vamos a medir la altura del codo, sería la siguiente variable. Vamos a medir la altura de la cintura, o aquí es la cadera, esa es una variable importante, muy importante para nosotros. Vamos a medir la altura de la rodilla, tomamos la rodilla y vamos a medir la altura de la rodilla. Y a veces medimos la altura del tobillo y ya tenemos lo que son alturas, ¿cierto? Entonces las alturas necesarias dicen que lo medimos con el equipo en esta medida. Y los otros que vamos a medir, voy a separar el antromómetro aquí, los otros que vamos a medir son lo que corresponden a los anchos. Entonces, primero que la pared aquí, ya de modelo, y entonces necesitamos medir. De anchos importantes a veces ya tenemos que saber que, y para mí es importante el ancho de hombros, o sea, el ancho de hombros es una variable que para mí es muy importante. Hay otra interesante que fuera parecida, pero no lo es, y es el ancho de los codos. Así como estás, medir el ancho hasta el codo. No medimos igual de hombros que de codos, entonces hay que medir el ancho de los codos. Otra variable importante para medir aquí es el ancho de la cadera, entonces aquí vamos a medir, aquí el ancho de la cadera. Y el otro que vamos a medir en anchos es el ancho de la rodilla, entonces solamente aquí en el ancho es el ancho de la rodilla, y ya, entonces tenemos anchos. Y luego vamos a medir en la mano y en el pie, entonces vamos a medir, en este caso, vamos a medir el ancho del pie, en este caso. ¿Por qué lo vamos a medir con zapato? Porque cuando nosotros en los scouts estamos haciendo actividades, no vamos a quitar el zapato para poder medir alguna cosa, sino que yo mido con mi zapato puesto. En la mayoría de los estudios de antropometría normalmente se quitan los zapatos y medimos el pie realmente, ¿cierto? Pero aquí el ancho del zapato de ella estamos por esta cara. Entonces tengo el ancho del zapato, me dice 9 centímetros, y vamos a medir el largo de ese zapato. Entonces aquí tendría el largo de ese zapato y me da el valor de 24 centímetros tiene de largo de pie. Listo. Y luego medimos las medidas de la mano. Entonces ya sabremos que tenemos que medir vamos a poner la palma hacia arriba. Entonces vamos a medir que desde la línea de la mano hasta el borde del dedo tiene 17.17 centímetros. Hasta donde comienza el ancho de la palma, 9. Vamos a medir el ancho de la palma, aquí está el ancho de la palma, en este caso tenemos 7, y el ancho de la mano completo, el ancho completo de la mano, 8.5. Y con eso ya tenemos entonces calibradas todas las medidas de nuestro cuerpo. ¿Esta no? Sí, podemos medir, hay otras medidas que podemos también tomar, ¿no? Entonces es el palmo, que es la medida completa del palmo. Ya hemos medido el largo del paso, que eso lo medimos cuando hicimos nuestro computador de distancias, medimos nuestro largo de paso, entonces esa es otra medida que ya hemos calibrado, pero podemos incluirla dentro de nuestras variables antropométricas, que son las medidas de nuestro cuerpo o que nuestro cuerpo tiene, sencillamente. Bueno, entonces como ven, los antropómetros nos sirven para hacer medidas lineales principalmente. Cuando queremos hacer medidas de perímetros, entonces utilizamos pues una cinta métrica. Y para eso utilizamos las cintas de los perímetros, ¿cierto? Entonces por eso utilizamos, los más típicos son el perímetro de la cabeza, el perímetro del cuello, el perímetro del tórax, el perímetro de la cintura y el perímetro de la cadera. Son como los perímetros más típicos que nosotros deberíamos tener y conocer, ¿cierto? Hay algunas, bueno, adicionalmente hay otra medida adicional que corresponde al peso, o sea, nosotros debemos saber cuánto pesamos. Porque hay una medida que se calcula a partir de otras dos. Entonces nosotros tenemos una medida que se llama el índice de masa corporal. Ese índice de masa es una relación entre la estatura y el peso. Cuando nosotros calculamos el IMC o el índice de masa corporal y calculamos la relación de peso y estatura, podemos saber si ustedes están bien de peso, si están pasados, si les falta, si están desnutridos o si están en sobrepeso, ¿cierto? Eso nos da un valor.
esa relación entre la estatura y el peso nos da un valor alrededor de 25. Si están en 26, si están en 15, les falta más almuerzo, ¿cierto? O sea, podemos calcular estas variables a partir de la relación de esas dos relaciones dimensionales. Hay otras variables que en los scouts no las utilizamos mucho, pero que en los estudios antropométricos sí se utilizan. Y entonces utilizamos un equipo que es este. Este equipo se llama un plicómetro y lo que hace es que mide los pliegues de la piel. Entonces, a veces queremos saber cuánta cantidad de grasa tenemos en el cuerpo, ¿cierto? Sí. Y entonces, ¿cómo mide la grasa? Pues, no es que el índice de masa corporal sí te puede decir que está sobrepasado de peso, pero no quiere decir que cuánta grasa tienes. Entonces, el plicómetro sí ayuda a tomar esas medidas. Entonces, esto lo que hace es que mide pliegues en la piel, ¿listo? Y lo que hacemos nosotros medimos solamente el espesor, o sea, si yo aquí me levantara un pedazo de piel, ¿listo? No estoy tomando como incluyendo ningún músculo, sino solo la piel. Entonces, él lo que hace es que toma el pliegue en la piel, ¿cierto? Y ahí quedó pliegue en la piel. Entonces me dice cuál es el espesor del pliegue de la piel. Ahora imagínense en dónde les voy a medir el pliegue de piel. Bueno. Tenemos que estos pliegues de piel se hacen en diferentes puntos del cuerpo. Todo el mundo piensa que siempre les voy a medir la barriga. No. Normalmente medimos en varios puntos. A ver, parece aquí medimos solo se los muestro porque no se los voy a medir. Para eso tendría que quitarle la camisa y el pantalón. Y no. Bueno, entonces, nosotros tenemos varias partes del cuerpo que son importantes para poder medir el pliegue de piel. Uno es medir el bíceps. Entonces aquí tenemos el bíceps, ¿cierto? Y entonces aquí si hay un bíceps, ¿sí? Eso, entonces ahí picamos un bíceps y ahí hay un bíceps. Entonces ese sería el bíceps. Si lo bien, no hagan eso, ¿no? Si abren el pliegue, eso tienen que sacarlo si no quedan bien. El siguiente que tenemos es aquí atrás, que se llama el tríceps. Entonces aquí está el tríceps, mediremos el tríceps. Aquí tenemos la escápula y entonces aquí en la escápula hacemos un pellizco en la escápula y medimos el pliegue en la escápula. Entonces tendríamos se llama subescapular porque queda debajo de la escápula. O sea, donde termina, vamos a hacer una cosa, dobla las manos atrás un poquitito y aquí para que la cámara sí alcance a ver, se le ve una bolita ahí. A ver, su zoom, si ves una bolita aquí. Entonces ahí está la escápula. ¿Es un hueso? Sí, ese es el hueso. Es la escápula. Entonces justo donde termina la escápula, ahí hacemos y ahí medimos el... ¿Listo? Ese es el pliegue subescapular. Entonces tenemos subescapular, tenemos el bíceps, tenemos el tríceps principalmente. ¿Listo? También vamos a hacer una medición en la cintura, aquí sobre la cresta ilíaca. Entonces medimos aquí en el punto de la cresta ilíaca, hacemos una medición en cresta ilíaca. Hacemos una medición aquí frente al ombligo, entonces si tuviera barriga, ahí le medimos. Si tuviese de dónde poder agarrar. Bien. Hay otra medida que hacemos es aquí arriba en el muslo, entonces aquí tomamos un pedacito de ahí y tomamos el muslo y la última que tomamos aquí abajo en el gemelo, aquí en el gemelo tomamos el siguiente arco. Bien, con esas distancias que me da lo que nosotros vamos a hacer es que luego utilizamos una fórmula, introducimos esos valores más los valores lineales que hemos tomado, más la estatura, más algunas longitudes, el largo del brazo, en fin, y con eso podemos calcular muchas cosas. Podemos calcular su porcentaje de grasa, podemos calcular su relación metabólica, pues una cantidad de cosas adicionales que conocemos a partir del conocimiento del cuerpo. ¿Listo? Bueno, otros equipos que a veces utilizamos es que aquí tengo un equipo que se llama un calibrador. Lo utilizan todos los mecánicos, ¿cierto? Sí. Sí. Bien. A medir profundidades, ¿no? Este también lo podemos utilizar principalmente para medidas cortas. Quiere decir que para el largo de la mano lo podemos calibrar con un calibrador de este estilo, también podríamos utilizar, ¿cierto? Bueno, nos va a dar más precisión de lo que realmente requerimos. Bueno, y aquí había les decía que al principio que teníamos un equipo interesantísimo que es el lápiz de ojos.
Bien, resulta que cuando estamos haciendo las medidas antropométricas, ¿cómo sabemos que la medida me quedó bien tomada? La única manera de saber si me quedó bien tomada es tomarla 3 veces mínimo. Entonces, porque yo digo lo mío, le dije 1,70 y luego lo mío 1,60. Entonces, ¿Un promedio ahí? ¿estamos bien? No, no le puedo promedio. Pues, a ver, 2 de 3, 3 de 5. Entonces, yo puedo medir varias veces. Entonces, para que las medidas me queden siempre iguales, entonces lo que yo normalmente hago es que con el lápiz marco sobre la piel en donde voy a tomar la medida. Quiere decir que cuando tomamos medidas, normalmente ustedes deben estar en ropa de baño. ¿Listo? Para tener todo el cuerpo libre y poder tomar las medidas sobre el cuerpo realmente. Entonces, no sería ideal tomarnos las medidas con el uniforme puesto, sino lo ideal sería tomárnoslas si estuviéramos sin camisa, sin pantalones, y poder marcar sobre la piel. Entonces, con el lápiz de ojos, sencillamente hacemos unas marcas en la piel. Decimos, voy a marcar el hombro. Entonces, ¿dónde queda el hombro? Entonces, yo toco el hombro y pum, ahí hago una rayita. ¿Y dónde me queda el codo? Me queda aquí, hago una rayita. ¿Para qué? Para que cuando yo haga la medición por segunda vez, mida entre las mismas marcas. La tercera vez, mida en las mismas marcas. Cuarta vez, mida en las mismas marcas. Y de esa manera puedo tener un valor confiable. Porque si no, yo podría abrir más, abrir menos y siempre me daría distinto, ¿cierto? La única manera es tener un punto exacto. Pero como no todo el mundo tiene peca en el mismo sitio, pues toca dibujársela. Es decir, mira, es de aquí hasta aquí. Y ahora sí, por eso el lápiz de ojos se nos convierte en una super herramienta de trabajo cuando hacemos un estudio de antropometría o un trabajo de antropometría. Y el último elemento que vamos a utilizar, pues es esto que se llama la ficha antropométrica. Es decir, que es la hoja donde cada uno de ustedes va a colocar su nombre y va a colocar sus variables. Normalmente colocamos el sexo, la edad. ¿Por qué es importante colocar la edad? Porque es que estos valores cambian de acuerdo con su edad. Quiere decir que si esta misma ficha la hacemos cuando ustedes son lobatos, cuando son scout, cuando son rol, cuando son... ¿cierto? Vamos a ver su porcentaje de crecimiento, su crecimiento. Entonces aquí tenemos la estatura, la altura de los ojos, la altura del hombro, al codo, alcance, la punta de la mano. Bien. Aquí en el gráfico vemos que hay 2 medidas que tomamos con las personas de pie y con las personas sentadas. Cuando estamos sentados a veces cambia un poquito la medida. Entonces hay una medida, por ejemplo, interesante que se llama la altura del popliteo. Salud. Popliteo. A ver dónde queda el popliteo. Por ahí. Por ahí, se cerquita, sí, ahí en el... Bien. El popliteo queda justamente detrás de la rodilla, o sea que aquí tenemos la rodilla, el popliteo es este hueco que queda atrás. Allí cuando le toca hacer ese ejercicio. ¿Cierto? Entonces ahí el popliteo. Entonces normalmente tomamos la altura desde el piso hasta esa fosa de popliteo. Popliteo. Es importante principalmente para poder, cuando estamos haciendo una construcción y quiero decir, voy a construir un comedor para el campamento, ¿a qué altura pongo el palo para que nos sentemos todos y quedemos bien? Pues a la altura del popliteo. Entonces si yo sé que la altura de mi popliteo son 40 centímetros, ese palo va a ir a 40 centímetros y todos van a quedar bien. No le van a quedar las piernas colgando, ¿cierto? Entonces tenemos una relación entre las medidas del cuerpo y lo que vamos a construir como ayudas de campamento. Bien, ¿listo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? No. ¿Nada? Claro, ¿Todo fácil? Bien, ahora vamos a comenzar a hacer la práctica. Yay. Muy bien, entonces vamos cada uno coge su hoja. Sí, creo que no hiciste nada, quería mirar. Ay. Cada uno coge su hoja. Primer paso, marcar su hoja. No les paso eso. Gracias. Y segundo paso, comenzar a medir. Lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar por parejas, ¿listo? Como tenemos 4, entonces vamos a trabajar por parejas. Uno mide al otro y luego el otro mide al uno. ¿Listo? Okay. Es eso. Unos pueden utilizar el antropómetro, mientras tanto otros utilizan el calibrador, o pueden utilizar el flexómetro, o pueden utilizar la cinta métrica. Para que vayan llenando sus datos. Y así vamos armando nuestra tabla antropómetrica. ¿Listo? Mira, hay que una tabla para que apoye también si quiere trabajar. Stop. ¿Listo?